1999. El 17 de febrero de 1999, el diputado del MPD Jaime Hurtado fue asesinado a pocos metros del Congreso por dos supuestos sicarios. El asesinato se había cometido minutos antes de las 2 de la tarde. Los criminales fugaron del sitio y nunca se supo qué motivó este horrendo crimen. 2 días después del asesinato, con inusual celeridad, se presentó a 3 personas que supuestamente habrían sido cómplices del asesinato. Según la versión del gobierno, 2 sicarios colombianos ejecutaron a Hurtado, Tapia y Borja. El juicio se dilató y los detenidos Aguirre, Ponce y Merino salieron después de 1 año y medio de prisión, gracias a la norma del 2 por 1 y la falta de sentencia. Días antes del crimen, Hurtado se encontraba investigando una aparente relación de narcotráfico que afectaba a Medardo Ceballos, quien habría contribuido a la campaña de Maguad. El delito prescribió hace poco, luego de 11 años. Sin embargo, el martes 14 de diciembre del 2010, llegó extraditado de Colombia Henry Gil Ayerbe, acusado de ser el autor material del asesinato de Jaime Hurtado. Quizás solo ahora se podrá saber con certeza quién fue el autor intelectual de este crimen. Después de más de 300 años, el volcán Pichincha en Quito erupcionó. Un gigantesco hongo de vapor de agua y ceniza se elevó sobre el cielo de Quito, provocando en pleno día oscuridad y caos por la inmensa cantidad de material volcánico que cubrió por días a la capital. Poco después se anunció que el Tungurahua también estaba en proceso de erupción. Por eso las autoridades decretaron la alerta naranja y la urgente evacuación de la población de Baños y pequeñas poblaciones ubicadas en el área de influencia del volcán. La mayoría se fue disciplinada y resignadamente en las últimas 48 horas. En la noche pudimos observar un magnífico espectáculo. Sin embargo, la población de Baños, que fue totalmente evacuada, fue víctima de robos por parte de inescrupulosos miembros de las Fuerzas Armadas. El país se conmocionó al conocer que el joven deportista manabita Pedro Baque había sido confundido con un supuesto delincuente y recibió 7 disparos de parte de la policía. 2 amigos de él fueron torturados y asesinados por la policía. Y el hermano lloraba encima de él. Y los policías comenzaron a maltratarnos a nosotros. ¿Qué le decías tú? ¿Qué les decías? Yo les decía que no me maten porque yo le conocía a los señores que andaban en el carro, los agentes. Y los conocía porque la policía queda a poca distancia del taller Baque. Yo le digo, yo no sé nada, yo le digo, usted me conoce que yo trabajo en mi casa, usted conoce a mi padre. Y viene y me disparó en el brazo. Y viene un agente y le dice, mátalo, mátalo. Y él viene y me disparó aquí. Ya cuando ellos me dispararon 2 veces en la espalda, ya me dejaron por muerto. Y en esos ratos yo me quedé como unos 20 minutos así tirado hasta que ellos se fueran. Afortunadamente, ninguno de los 7 balazos que recibió le comprometieron órganos vitales, aunque le destruyeron el maxilar, la lengua y los intestinos. La peor crisis financiera del país daba sus primeros visos con la quiebra del Banco Filambanco, de propiedad de los hermanos Isaías, que había sido entregado al Estado ecuatoriano para que administre las deudas y pague a los ciudadanos sus depósitos, pues el banco ya no tenía con qué hacerlo. Poco después vino la quiebra del Banco del Progreso. El cierre del Banco del Progreso ha sumido en la desesperación a más de 700.000 depositantes en todo el país. Las investigaciones llevan a la presunción de que parte del dinero de los depositantes fue a parar en empresas relacionadas con el mismo banco que obtuvieron créditos sin el necesario respaldo y que no han podido pagar. Fernando Aspiazu se vio obligado a garantizar con su firma y algunos bienes gran parte de estas deudas. Su principal, Fernando Aspiazu, responsabilizó al centralismo de ser el culpable del manejo financiero, cuando la crisis se produjo por los millonarios créditos entregados a sus propias empresas. Aspiazu también confesó que había aportado $3 millones a la campaña presidencial de Maguad y que otros banqueros habían hecho lo mismo. Maguad, Pons y Ramón Yulí le pidieron una contribución que estuviera al nivel de otras donaciones hechas por Álvaro Guerrero, Fidel Egas, Guillermo Lazo, Nicolás Landes, Roberto Vaquerizo, Danilo Carrera y Medardo Ceballos, todos ellos banqueros. Yulí mostró cuentas y cheques a quienes se pagó con el aporte de Aspiazu. En el que se indica claramente dónde se gastaron los $3.100.000 que el doctor Aspiazu nos entregó. Así empezó una quiebra en serie de bancos, sumiendo al país en una profunda crisis que costó más de $8.000 millones a todos los ecuatorianos. Poco después empezó el feriado bancario y el congelamiento de depósitos.
se vivían momentos de total incertidumbre. Se había decretado un feriado bancario. Las puertas de los bancos estaban cerradas y estos no atendían al público. 4 días después, el jueves 11 de marzo, el gobierno decidió congelar el dinero de la gente en los bancos. Nunca antes se había tomado una medida igual. El dólar se disparó provocando hiperinflación. El sucre, nuestra moneda, ya no valía nada. Con la crisis económica ya instalada, en Guayaquil se acusaba al centralismo y en la marcha de los Crespones Negros se exigía al mandatario su renuncia. Al estilo del Chile de los años 70, las cacerolas vacías en contra de Salvador Allende se confundieron con el grito socialista de la unidad popular, ahora en boca de los empresarios. Taxistas, choferes e indígenas se sumaron a las protestas. El gobierno del presidente Maguad tocó fondo. Los 60.000 taxistas ecuatorianos encendieron la mecha que se generalizó por todo el país. Maguad terminó el año con ajustes y elevaciones en los precios. Las protestas eran continuas y la fuerza pública reprimía con mucha dureza. Los días de Maguad en el poder estaban contados. Miles de personas transitan diariamente por estos túneles en la ciudad de Quito, sin siquiera sospechar que tras los ventiladores existe un submundo. Unas pocas ollas, el ventilador dañado que se utilizaba para sacar los gases del túnel. La pared llena de hollín, como los pulmones. Una niña ingresó en la habitación, es Mayra, tiene 8 años y es vecina de José, vive en el túnel de al lado con su madre y un tío. Nunca en su vida ha estudiado, todo lo que sabe lo aprendió en las calles. ¿Quién es tu papá y quién es tu mamá? Mi mamá se llama Narcisa. ¿Dónde está? Ahí en el otro hueco. Muchas veces no les alcanza el dinero para comprar un plato de comida. Entonces van al mercado donde les regalan algunos productos, carnes que ya no se pueden vender por su estado, o intestinos de desecho con los que se preparan los guisos para calmar el hambre. Y mientras el país vivía uno de los momentos más críticos, una inspiradora historia de trabajo colectivo y bien común nos devolvió la esperanza. Todos recordaban el inmenso esfuerzo que significó la construcción del gigantesco acueducto. Nunca tuvieron agua y ningún gobierno les ayudó ni se interesó siquiera en su lucha. Por eso, un día, cansados de tanto pedir, decidieron solos hacer el enorme acueducto de 7.500 metros de longitud. Hombres y mujeres subían, jóvenes y viejos subían, unos cargando palas, picos y azadones subían, otros con sacos llevando arena y cemento también subían, en lluvia o en sol subían. El agua sale de las vertientes de los Yanganatis, pasa luego al tanque de captación. De allí comienza un vertiginoso descenso hasta el río Patate. Tiene que cruzarlo mediante un sistema especial de ingeniería y luego por gravedad subir a los 2 tanques de distribución para llegar al área de Sigualó y de Nitón. O sea, era más fácil que vuele un caballo en aire, sí, a que ustedes lleven el agua de un cerro al otro. Sí. ¿Quiénes decían eso? ¿Las autoridades? Las autoridades. No llegaron acá los contratistas que se robaban la mitad de los dineros, ni los corruptos fiscalizadores. Tampoco estuvieron los consultores internacionales que ganan miles de dólares. Por eso todo el proyecto Valorizando las Mingas costó menos de la mitad de lo que los ingenieros habían calculado. Pero los humildes campesinos habían demostrado que aún es posible. El paraíso estaba en nuestras manos. El agua había llegado y con ella la esperanza.